Es muy probable que no tengan éxito, y el resultado final será que el conflicto entre los palestinos e israelíes continuará durante mucho, mucho tiempo, mucho después de que yo haya dejado este planeta. También hay que recordar que el conflicto entre Israel y los palestinos es solo uno de los tres grandes conflictos en los que Israel está involucrado en este momento. También hay un conflicto en el Líbano que involucra a Hezbollah por un lado e Israel por el otro. Y aunque recientemente se haya alcanzado un alto al fuego, el hecho es que los israelíes no derrotaron de manera decisiva a Hezbollah. No pueden derrotar de manera decisiva a Hezbollah, y este conflicto continuará mientras se pueda prever. Y luego el tercer conflicto, por supuesto, es entre Israel e Irán, donde incluso Estados Unidos podría involucrarse. Los israelíes no pueden derrotar a Irán, y este conflicto no muestra señales de terminar. De hecho, existe un peligro real de que Irán obtenga armas nucleares. Así que, al observar el Medio Oriente, la situación es desoladora, muy similar a la de Ucrania. En mi opinión, no hay esperanza de poner fin a todos estos conflictos en el corto plazo. ¿Crees que la administración Trump podría siquiera considerar la más mínima posibilidad de involucrarse de manera más directa, particularmente entre Israel e Irán? No. Creo que la administración Biden ha demostrado claramente que no tenemos interés en involucrarnos en una guerra con Irán. Es una guerra que no podríamos ganar, y si nos involucráramos en una guerra con Irán, los incentivaría a obtener armas nucleares. Así que no creo que la administración Trump esté interesada en librar una guerra contra Irán. Por cierto, lo que ha estado ocurriendo con respecto a Irán y Estados Unidos es que tanto Irán como Estados Unidos han estado tratando de evitar una guerra entre los dos países. Irán no quiere una guerra con nosotros, al igual que nosotros no queremos una guerra con Irán. Son los israelíes quienes han intentado arrastrarnos a una guerra con Irán. Los israelíes quieren que Estados Unidos ataque a Irán para destruir sus instalaciones nucleares de una vez por todas, lo cual es imposible de hacer. Pero quieren que lo intentemos y quieren que hagamos tanto daño a Irán que provoquemos un cambio de régimen en Irán. Y presumiblemente obtendremos un gobierno en Irán favorable a Estados Unidos e Israel. Esto es delirante. Esto no va a suceder. Afortunadamente, la mayoría de los responsables de la política estadounidense entienden esto. Por lo tanto, estamos tratando de evitar una guerra con Irán. Y de nuevo, Irán está tratando de evitar una guerra con nosotros. Pero son los israelíes quienes están tratando de arrastrarnos a un conflicto. Y no creo que los israelíes tengan éxito con la administración Trump, donde fallaron con la administración Biden, pero nunca se sabe. Me gustaría agregar algunas palabras. Estoy de acuerdo en términos generales con lo que ha dicho el señor Mearsheimer, porque es verdad. Solo quiero hacer una observación a nivel teórico. La estrategia y el realismo están limitados como actitud, como una forma de análisis de algunos niveles de la realidad. Y cuando los realistas subrayan algo que va más allá de la dimensión estratégica y realista, dicen, oh, eso es simplemente irracional. Y hay una especie de doble actitud irracional, creo, en la estrategia de las relaciones internacionales. Por un lado, el idealismo liberal. El idealismo liberal es la promoción de la democracia liberal en contra de los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso es como, ¿qué es globalismo? Una actitud globalista sacrifica a los intereses nacionales de Estados Unidos para promover una agenda de individualismo LGBT, poshumanismo, algo que suena progresista. Y para promover esta agenda, se va más allá del interés nacional estadounidense. Así que aquí estamos tratando con una especie de idealismo pervertido, ideales más allá de los intereses, algo en el camino liberal. Pero en el caso de Israel, estamos tratando con un tipo diferente de actitud no realista. Ya no es liberal. Es una especie de agenda escatológica.
Así que creo que si consideras a la extrema derecha israelí o a la derecha religiosa, ellos consideran la realidad de una manera totalmente diferente a la nuestra. No es estratégica, es muy idealista, pero no en el sentido liberal. Creen que el tiempo del Mashiach, en el que los judíos, Israel y los judíos israelíes creen debería llegar, que el tiempo de Moshe o el Mesías ha llegado, y para acelerar su aparición, los israelíes deberían preparar el camino. Y preparar el camino es limpiar el territorio del Gran Israel de cualquier tipo de caparazón, cualquier cosa que no pertenezca a la identidad central israelí, volar la mezquita de Al-Aqsa y comenzar a construir el tercer templo. Eso es lo que Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir u otros intelectuales dentro de la extrema derecha israelí piensan o hacen. Conciben la situación de una forma que está más allá de cualquier estrategia. Así que matar a palestinos, limpiar Gaza, limpiar Cisjordania, conquistar Damasco, matar a Assad, limpiar a cualquier palestino de la tierra prometida. Esa es la forma de acelerar, de provocar la llegada del segundo, para ellos, la primera llegada del Mesías. Podríamos decir que eso es risible. Podríamos decir que es totalmente irrelevante o irrealista, pero así es. Si somos consecuentes realistas, necesitamos entenderlos. Y ellos consideran a Estados Unidos simplemente como una herramienta para hacer eso, no como una superpotencia a la que necesitan seguir sus órdenes. Así que ellos se burlan totalmente de Estados Unidos. Consideran que es un poder muy estúpido pero enorme que debería ser usado para alcanzar el objetivo de este pequeño grupo de personas, relativamente pequeño, obsesionado con ideas muy fanáticas. Eso añade un elemento escatológico a la estrategia en el Medio Oriente. Así que necesitamos poner en la misma escala, al mismo nivel, las realidades estratégicas. Lo que Estados Unidos quiere, lo que Irán quiere, lo que Siria, Hezbollah o Hamas pueden permitirse. Y este nivel escatológico de comportamiento totalmente irresponsable comparado con el nivel de pensamiento estratégico. Y al no ser estratégico, al no ser realista en su núcleo, en su naturaleza, actúa al nivel de la estrategia global. Eso es, creo yo, un elemento muy importante. El señor Mearsheimer mostró hace algunos años, en su también controvertido análisis sobre el mundo, lo pequeña que es Israel frente a los intereses globales de Estados Unidos, lo secundaria, lo poco importante que es Israel como entidad política real comparada con los intereses globales de los Estados Unidos de América. Y eso es totalmente correcto al nivel del análisis estratégico realista. Eso es totalmente cierto. Pero también debemos tomar en consideración la realidad subjetiva del gobierno israelí. Podríamos decir que ellos están dispuestos a violar cualquier tipo de realismo, cualquier tipo de pensamiento estratégico, en favor de sus ídolos mesiánicos. Y necesitamos lidiar con eso. Es bastante irracional comenzar una guerra entre Estados Unidos e Irán, pero tal guerra podría suceder, a pesar de las contradicciones con los intereses lógicos y racionales de los tres países involucrados. Esa guerra destruiría, si la consideramos en un aspecto puramente material, a Israel. Dañaría la estrategia estadounidense y perjudicaría a Irán. Nadie está normalmente interesado en este tipo de guerra, excepto las personas que piensan de manera diferente, y no son solo marginales. Así que no se debe subestimar a los marginales. A veces son jugadores clave, como por ejemplo los bolcheviques y otros. Así que necesitamos tomarlos también en consideración. Y por eso creo que la situación en el Medio Oriente no se resolverá fácilmente con conversaciones de paz o con un alto al fuego en Gaza o en otro lugar del Líbano. Precisamente debido a este factor. Tal vez sea un factor menor en la política, pero es muy, muy poderoso. Y no subestimaría al gobierno de Netanyahu. Estaré encantado de responder preguntas si piensan que eso está bien, profesor. Profesor Dugan, sí, está bien, perfecto. Así que la señora Camila es de Venezuela, ella es como muchos otros
Depende. Es reportera, la influencia en las redes sociales, comentando mucho sobre geopolítica y asuntos internacionales. Así que adelante, señora Camila. Gracias por organizar esto, y gracias a los profesores por responder nuestras preguntas. Solo una corrección. No soy de Venezuela, pero trabajé durante muchos años en Telesur, con sede en Caracas, Venezuela, pero soy latinoamericana, y voy a relacionarlo con mi pregunta. Estados Unidos y otros gobiernos de la OTAN han intentado generar apoyo para sus guerras en América Latina y el Caribe. Han hecho visitas, han enviado al comandante del Comando Sur para realizar reuniones con los gobiernos latinoamericanos y hacer cosas como tratar de convencerlos de intercambiar sus armas por armas estadounidenses. También están tratando de involucrarlos en apoyar los proyectos de guerra de Israel en esa región en particular. Quizás podrían, uno o ambos, comentar sobre el papel de los gobiernos latinoamericanos en estos diferentes conflictos en particular. Tal vez podrían comentar sobre el papel de los amigos del próximo presidente estadounidense, Donald Trump. Amigos como Javier Milei, el presidente de Argentina, Nayib Bukele, quien es un muy buen amigo de los republicanos en los Estados Unidos. Estos líderes parecen ser bastante antagonistas hacia el proyecto de multipolaridad y hacia cualquiera que promueva la multipolaridad. Son bastante antagonistas hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Así que quizás puedan tocar el tema del papel de América Latina. Diré unas palabras al respecto. No creo que América Latina importe mucho en el conflicto de Ucrania o en el Medio Oriente. No hay duda de que cuando hablamos de la opinión mundial, eso importa. Y a Estados Unidos le importa mucho lo que dice la opinión mundial con respecto a Ucrania. Estados Unidos quiere que la mayor cantidad posible de países sean pro-Ucrania, pro-Occidente y anti-Rusia. Y en el Medio Oriente, Estados Unidos quiere que todo tipo de países alrededor del mundo apoyen incondicionalmente a Israel, de la misma forma que Estados Unidos apoya a Israel. Entonces, en términos de opinión mundial, nos importa América Latina. Pero el hecho es que Estados Unidos no tiene mucha influencia en cómo los líderes latinoamericanos y los públicos latinoamericanos piensan sobre estos conflictos. Tenemos esta situación en la que, en Occidente, hay un apoyo generalizado a la posición de Estados Unidos en Ucrania y en el Medio Oriente, pero fuera de Occidente. Eso no es cierto. Y cuando hablamos de fuera de Occidente, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de América Central y del Sur. Y Estados Unidos no ha tenido éxito en obtener mucho apoyo de América Latina en Ucrania o en el Medio Oriente. Así que, en ese sentido, América Latina importa y ha sido un problema de cierta manera para Estados Unidos. Pero si miramos el poder político, si miramos los detalles de lo que está ocurriendo en lugares como Ucrania y el Medio Oriente, América Latina simplemente no importa mucho. Porque los países latinoamericanos, para ser perfectamente francos, no tienen mucho poder para ejercer en el escenario mundial, y por lo tanto no importan mucho en términos de los detalles de estos conflictos. Pero sí importan en términos de la opinión pública. Creo que, a nivel del equilibrio de poder o en el cálculo y medición del potencial real, el Sir Mearsheimer tiene toda la razón, una vez más. Así que no creo en la realidad que América Latina importe en los conflictos de Medio Oriente o Ucrania. Pero creo que América Latina importa en términos de la multipolaridad. Y creo que hay un claro conflicto entre dos visiones del mundo, tratando de salvar un momento unipolar, prolongarlo, mantenerlo vivo. Y eso significa que no debe surgir nada parecido a un polo en América Central o América del Sur. Esa es una estrategia preventiva, creo yo. Milei y los líderes pro-extremists son una herramienta preventiva contra la posibilidad, la virtualidad, de la creación de algo como un consenso entre los países latinoamericanos. Pero me gustaría añadir que hay dos versiones posibles de la unificación o integración de los países latinoamericanos. Una es la izquierdista,
representada por Venezuela, con Chávez, por Cuba, por Nicaragua, pero también existe una versión muy interesante y conservadora de Perón, Juan Perón y de Vargas en Brasil. Entonces, podríamos aspirar o podríamos esperar que algún día haya un movimiento en América Latina, que América Latina se convierta en un polo independiente. Pero para llegar ahí es necesario superar muchas contradicciones locales de naturaleza postcolonial. Sin embargo, creo que, en el mundo actual, ese no es un factor muy importante en el contexto de la política de poder a escala global. Y estoy de acuerdo en que la influencia de América Latina en el conflicto del Medio Oriente o en Ucrania es muy, muy pequeña. Pero en el futuro, creo que América Latina podría desempeñar un papel muy importante en la creación o facilitación o ayudando al establecimiento del sistema multipolar en el mundo, o saboteándolo. Creo que Brasil está intentando ahora invertir de alguna manera en esta multipolaridad, estando presente en los BRICS. Y Milei está tratando de sabotear esta multipolaridad. Eso es claro. Pero creo que esta es la próxima ronda del juego global sobre el equilibrio entre una multipolaridad emergente y una unipolaridad en declive. Es la próxima ronda y tiene menos importancia, obviamente, que lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente o en Ucrania, y frente a lo que ocurrirá, creo yo, pronto en Asia y en Taiwán, con el problema de Taiwán en el Océano Pacífico. África y América Latina tendrán un papel que desempeñar en esta multipolaridad, pero no creo que hoy, en el equilibrio de poder, América Latina realmente importe. Creo que tal vez, incluso en la opinión pública global de la población latinoamericana, tampoco importe demasiado para Occidente. Estamos muy felices y muy agradecidos con América Latina por apoyar nuestra voluntad de establecer un orden mundial multipolar. En ese sentido, estamos agradecidos y para nosotros eso importa. Pero en el equilibrio real de poder, estaría más de acuerdo con el señor Mearsheimer en que es un elemento secundario. Gracias. Quiero interrumpir aquí porque estamos hablando de multipolaridad y equilibrio de poder, algunas de las palabras clave que se mencionaron hace un momento. Así que, en un mundo multipolar, profesor Dugan, en su visión de mundo multipolar, también quiero escuchar al profesor Miyashimoto. Creo que este es un tema muy importante porque no tuvimos tiempo de profundizar en esto. En un mundo multipolar con el equilibrio de poder, ¿todos los estados van a empezar a buscar armas nucleares? ¿Cómo se vería eso? Y en un mundo multipolar habrá 3 alianzas. En mi opinión, primero debemos entender qué es un polo en un mundo multipolar. Y en mi opinión, y esto tal vez difiere del realismo clásico, el polo no coincide con el Estado nacional. Así que el polo, sin duda, debe poseer armas nucleares, pero el polo es algo muy diferente del Estado nacional. Por lo tanto, no todos los estados nacionales deberían poseer armas nucleares, pero el polo sin duda sí debe poseerlas. Entonces, ¿qué es el polo? El polo es algo que ya tenemos ahora. El Occidente, la OTAN, es un polo. Estados Unidos es un polo. Podría fácilmente o más o menos fácilmente separarse en 2 polos, y aún así seguirían siendo Estados Unidos soberano y Europa occidental. Seguirían siendo polos a gran escala. Ese es un enorme polo, el polo occidental, que podría permitirse separarse en posiblemente 2 polos y aún así seguirían siendo polos. Existe China como polo. Estoy de acuerdo en que Rusia es un polo. Entonces, 3 o 4 polos eventuales, si aceptamos la posibilidad de una separación dentro de Occidente, aún Europa occidental poseería armas nucleares. Así que estos 3 o 4 polos ya poseen armas nucleares. India, que es el próximo polo, India también posee armas nucleares. Así que no se trata de la distribución o proliferación de armas nucleares. Estas ya están en manos de los 4 o 5 polos existentes. Si consideramos el polo islámico aún está en proceso, todavía no está listo, pero vemos al menos un país, Pakistán, con armas nucleares e Irán en proceso de obtenerlas.
Así que la bomba nuclear islámica ya está aquí. Y no se trata de proliferación. Si pensamos el mundo en términos de polos, y no de países, solo tenemos dos cuestiones. Dar armas nucleares a alguna potencia africana. Pero aún no vemos ningún pretendiente que manifieste este polo africano independiente que está por llegar. Y lo mismo ocurre con América Latina. Presumo que Brasil es el primer país que podría reclamar comenzar un plan para obtener armas nucleares, porque Brasil está mucho más desarrollado, es mucho más avanzado tecnológicamente, con sus submarinos creados en Brasil. Así que creo que estamos cerca de tener una multipolaridad nuclear. No deberíamos esperar que cada país tenga armas nucleares, porque el orden mundial multipolar no se trata de la soberanía nuclear de cada país. Se trata de algo diferente. Y creo que esta rama de la teoría de relaciones internacionales de un mundo multipolar aún está muy poco desarrollada, porque Occidente lo niega y sigue siendo muy obstinado al rechazar aceptar esta realidad del mundo multipolar. Esa es una realidad no deseada o rechazada, algo que el pensamiento estratégico occidental intenta ignorar, descartar, negar. Y por eso creo que es absolutamente ideológico y realista. Y esa es la razón por la cual no escuchan a mentes tan brillantes como la del señor Mearsheimer. Sin embargo, estoy seguro de que consideran al señor Mearsheimer como uno de los pensadores estratégicos más importantes. Pero aún así, creo que Occidente sigue pensando en términos diferentes. Consideran la multipolaridad como un insulto, como algo escandaloso y no como una realidad. Si aceptaran eso como el status quo, el estado actual de las cosas, explorarían más qué es el polo. Y el problema de la proliferación de armas nucleares se pondría en un contexto mucho más realista. Veo que tenemos algunas preguntas más. Además, el señor Jerry Brown está levantando la mano y creo que es un invitado del profesor Mearsheimer. Así que voy a preguntar primero al profesor Mike si quiere hacer un seguimiento sobre la posibilidad de la proliferación de armas nucleares en el mundo, y también pasarle la palabra al señor Brown para ver cuál es su pregunta. Bien, solo diré unas palabras. Creo que tengo una pequeña diferencia con el profesor Dugan en cuanto a cómo define qué es una gran potencia o qué es un polo. Para mí, un polo tiene que ser una gran potencia. Así que no describiría a Occidente como un polo o a la sociedad islámica como un polo. Esto es sin duda un tema de definiciones, pero tengo una definición algo más limitada. Entonces, cuando pienso en un mundo multipolar, ¿cuáles son los polos? En mi terminología, solo pueden ser grandes potencias. Y las tres grandes potencias en el sistema son, por supuesto, Estados Unidos, China y Rusia. Y así es como luce un mundo multipolar para mí. India podría convertirse en un polo en algún momento, pero Occidente no puede serlo en mi perspectiva, ni tampoco América Latina en su conjunto podría ser un polo. Ahora, la pregunta realmente interesante tiene que ver con la probabilidad de la proliferación nuclear. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían un interés directo en prevenir la proliferación. No tuvimos un éxito total, porque por supuesto países como Israel, Francia, Pakistán, India y algunos otros adquirieron armas nucleares, pero Estados Unidos y la Unión Soviética estaban comprometidos con la prevención de la proliferación. Y después de firmar el Tratado de No Proliferación y algunos otros tratados, hicieron grandes esfuerzos para evitar la proliferación en la segunda parte de la Guerra Fría, aunque fueron mucho menos exitosos en la primera parte de la Guerra Fría. Creo que en el mundo multipolar en el que vivimos, y aquí no hay desacuerdo entre el profesor Dugan y yo, vivimos en un mundo multipolar hoy en día. Las tres grandes potencias tienen un interés directo en prevenir la proliferación, así como los soviéticos y los estadounidenses tenían interés en evitar la proliferación. La pregunta clave para mí es si los rusos, los chinos y los estadounidenses pueden trabajar juntos para prevenir la proliferación. Irán es un buen ejemplo aquí.
Si retrocedemos a 2015, cuando se estableció el JCPOA, el acuerdo de control de armas relacionado con la proliferación nuclear de Irán, los rusos, los chinos y los estadounidenses trabajaron juntos para evitar que Irán adquiriera armas nucleares. Esto es consistente con mi argumento de que a las grandes potencias, los polos, no les gusta la proliferación nuclear. A los soviéticos y a los estadounidenses no les gustaba la proliferación durante la Guerra Fría. Y lo que vimos en 2015 fue a los rusos, los chinos y los estadounidenses trabajando juntos. Sin embargo, eso fue al final del momento unipolar, cuando había mucha más cooperación. Piense en el compromiso con China. En 2015, Estados Unidos y China iban bastante bien, y la relación entre los rusos y los estadounidenses estaba en problemas, pero no en grandes problemas como ahora. Y creo que la pregunta que debemos hacernos a medida que avanzamos, dado el intenso nivel de competencia de seguridad, dado el nivel de intensidad de la competencia entre China y Estados Unidos y entre Rusia y Estados Unidos, es: ¿pueden esos países trabajar juntos para prevenir la proliferación en el futuro? ¿Trabajarán juntos para evitar que Irán adquiera armas nucleares? No estamos en 2015. La relación entre Estados Unidos, Rusia y China con Irán hoy es muy diferente a la de 2015. Y creo que existe un peligro real en el futuro de que la proliferación se acelere. Porque las grandes potencias, las tres grandes potencias en el sistema, que sí tienen interés en prevenir la proliferación, no podrán trabajar juntas para evitarlo. Señor Brown, si pudiera, sí, por favor. Sobre el tema del Tratado de No Proliferación Nuclear, el artículo 6 establece muy claramente que las potencias nucleares, es decir, Rusia, Estados Unidos, China y los demás, están obligadas a buscar y negociar de buena fe el desarme de las armas nucleares, lo que ciertamente lleva hacia una reducción. Y la lógica detrás de esto es que estas armas nucleares no están completamente bajo el control de los países respectivos. Hay tecnología, hay software, hay la fragilidad humana. Existe un potencial real de error, en forma, por ejemplo, de alertas falsas. Y en un mundo cada vez más hostil, esos peligros aumentan. Mi pregunta para ambos ponentes, pero principalmente para el profesor Dugan, es: ¿cuál es la visión de Putin en términos de negociar reducciones en el stock existente de armas nucleares? Porque incluso si no hubiera proliferación alguna, sigue existiendo un peligro creciente que en algún momento resultará en un intercambio nuclear. Y quién sabe cuán horrible podría ser eso.